Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bienvenidos a un programa atómico, que es el que hoy vamos a realizar desde la central nuclear de Ascó. Ya saben ustedes, en la ribera del Ebro, aquí entre Ascó y Flix. Ascó, seguramente saben ustedes, nació, la central nuclear, claro, en los primeros 80, especialmente en 1984, y, hombre, y supone, además de una energía fiable y segura, y para la comarca, un importante centro de actividad económica, la garantía de que le des al botón y se encienda la bombilla. Y la central nuclear de Ascó se convirtió en un estudio de radio. Durante 6 horas el humo blanco del vapor de agua se mezclaba con las ondas hertzianas con un objetivo: mostrar que una central nuclear es un lugar donde trabaja gente normal, donde se genera energía no contaminante y que es, sobre todo, un lugar seguro. El programa Herrera en COPE llegó a la central nuclear de Ascó para realizar en directo una mañana de radio. Más de 15 personas, entre productores, técnicos o tertulianos como Inocencio Arias, Luis del Val, Ramón Pérez Maura o su siempre cerca Mari José, animaron el día en la central desde horas muy tempranas. El director general de Nucleares de Endesa, Juan María Moreno, fue el cicerone del equipo de periodistas que quisieron saber, lo primero, cuáles eran las bondades de la energía nuclear. Es segura y desde luego ha habido muy pocos eventos en los cuales esto no ha sido así. Es no emisora de CO2, como veníamos diciendo hasta ahora, y es competitiva. Es decir, la desaparición, por ejemplo, de la energía nuclear en el mix eléctrico en España, según distintos estudios, podría suponer un incremento de los precios. La visita de la COPE coincide con uno de los momentos importantes en Ascó, la recarga de combustible. Un proceso que para la instalación durante 34 días que se aprovechan para sustituir elementos combustibles alojados en el núcleo del reactor y realizar tareas de mantenimiento. Un proceso como este es uno de los muchos que se llevan a cabo para mantener una instalación nuclear en perfecto estado y en el que se invierten millones de euros. Por ejemplo, en los últimos 6 años, Endesa ha destinado más de 100 millones de euros solo en los centros de Ascó y Vandellós. Una inversión que hay que amortizar en el tiempo de vida de las centrales, tal y como explicó José Antonio Gago, director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, ANAF, y presidente de la Asociación Nuclear Española, a todos los oyentes de la COPE. Una central nuclear está pensada la obsolescencia en 40 años. ¿Esto sigue siendo así o ya realmente las centrales están preparadas para vivir con los retoques necesarios mucho más de los 40? Precisamente la experiencia internacional que hemos compartido aquí y en lo que es el país que ha sido la referencia para nuestras centrales, que es Estados Unidos, ya prácticamente el 90% de sus centrales están licenciadas y autorizadas para operar hasta los 60 años. Los operadores de las centrales nucleares y los propietarios de las mismas vienen invirtiendo recurrentemente en las centrales para mantenerlas en perfecto estado de seguridad y en perfecto estado de revista, y ello es lo que hace posible que la cifra esta que se contemplaba inicialmente de los 40 años, hoy en día esté más que superada por la realidad y avalada por organismos reguladores de reputación demostrada, como es el organismo regulador estadounidense. Gracias a la emisión del programa en directo desde la central de Ascó, más de 1.800.000 oyentes pudieron entender un poco mejor cómo funciona la energía nuclear y por qué es necesaria en este proceso de descarbonización con el que Europa está comprometida. En la cumbre de París, en el COP21 de hace apenas 2 años, pues prácticamente todos los países alcanzaron un acuerdo para intentar limitar el incremento de temperatura a 2 grados y, a ser posible, intentar hacer todos los esfuerzos para que en lugar de 2 grados fuera 1,5 grados. Eso la Unión Europea y por lo tanto España lo ha concretado en unos objetivos de reducción de emisiones que, como decía, tienen un punto intermedio en el año 2030 y un punto de llegada
en el año 2050. Para que nos hagamos una idea, en el 2050 la reducción de emisiones respecto a 1990 tendría que ser del 95%, es decir, estamos hablando prácticamente de una economía en la que no se generan gases de efecto invernadero. En resumen, 6 horas de información. Hay que conocer en detalle, y seguramente hemos estado un poco tímidos a la hora de explicar la realidad de la energía nuclear en los últimos años, y creo que es algo que tenemos que corregir. Hay que conocer bien desde dentro lo que nosotros llamamos la cultura de seguridad. Es decir, todas las personas que trabajamos en este mundo tenemos absolutamente en nuestro ADN, tenemos absolutamente imbuido que la seguridad es la prioridad número 1, con gran diferencia respecto del resto. Y de lecciones aprendidas. Es una forma de conseguir energía o bien separando elementos o juntando elementos, es decir, bombardeando con neutrones, y de esa fisión surge una cantidad de energía que también puede existir si lo bombardeamos para juntar dos elementos. De visitas inesperadas y humor. Hay una mosca, me he cargado ya 3 o 4, porque quiero decir, dentro de una central nuclear también viven las moscas, y no son gigantes, estas cosas no son normales. Y las estoy matando con tecnología nuclear. ¿Qué mala puntería tienes? Sí, no, se ha escapado, pero volverá, no te preocupes.